Audiolibros y más presenta Viaje al centro de la Tierra. Un libro escrito por Julio Verne. Capítulo 1. El día domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lindenbrock, volvió precipitadamente a su pequeña casa situada en el número 19 de Königstrasse, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Nuestra criada Marta debió pensar que iba muy retrasada, porque la comida apenas había comenzado a hervir en el fogón de la cocina. Bueno, me dije, si mi tío, que es lo más impaciente de los hombres que hay en este mundo, tiene hambre, pondrá el grito en el cielo. ¿Ya está aquí el señor Lindenbrock?, preguntó Marta, estupefacta, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marce, pero la comida tiene derecho a no estar preparada, porque aún no son las 2. Acaba de sonar la media en Saint Michael. Entonces, ¿por qué vuelve el señor Lindenbrock? Él nos lo dirá seguramente. Ahí está. Yo me voy, señor Axel. Hágale usted entrar en razón. Y Marta volvió a su laboratorio culinario. Me quedé solo. Pero hacer entrar en razón al más irracional de los profesores era algo que mi carácter, un poco indeciso, no me permitía. Por eso me disponía a volver prudentemente a mi cuartito del piso de arriba, cuando la puerta de la calle rechinó sobre sus goznes. Unos enormes pies hicieron crujir la escalera de madera, y el dueño de la casa, cruzando el comedor, se presentó inmediatamente en su gabinete de trabajo. Durante ese rápido recorrido, había tirado en un rincón su bastón de cabeza de cascanueces, su amplio sombrero sobre la mesa, y había lanzado a su sobrino estas sonoras palabras: «Axel, sígueme». No había tenido tiempo de moverme cuando el profesor me gritó con tono impaciente: «¿Pero todavía estás aquí?». Me lancé hacia el gabinete de mi temible maestro. Otto Lindenbrock no era un mal hombre, lo admito gustosamente, pero a menos que sucedan cambios improbables, siempre será un extravagante terrible. Era profesor en el Johanneum y daba una clase de mineralogía durante la cual, por regla general, se encolerizaba 1 o 2 veces. No se preocupaba de tener alumnos asiduos a sus lecciones, ni del grado de atención que le otorgaban, ni del éxito que luego podían obtener. Esos detalles apenas le inquietaban. Daba clase subjetivamente, según una expresión de la filosofía alemana, para él y no para los demás. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando se quería sacar algo de él. En una palabra, era un avaro. En Alemania hay algunos profesores de este género. Por desgracia, mi tío no gozaba de una extrema facilidad de palabra, al menos cuando hablaba en público. Y ese es un defecto lamentable en un orador. En efecto, en sus demostraciones en el Johanneum, a menudo el profesor se paraba en seco, luchaba contra una palabra recalcitrante que se negaba a salir de sus labios. Una de esas palabras que se resisten, se hinchan y terminan por salir en la forma poco científica de un juramento. Y esto le enfurecía en gran manera. Y en mineralogía hay muchas denominaciones semigriegas, semilatinas, difíciles de pronunciar. Muchos de estos rudos sustantivos que despellejarían los labios de un poeta. No estoy hablando mal de esta ciencia, nada más apartado de la verdad. Pero cuando uno se encuentra en presencia de cristalizaciones romboédricas, de resinas retinasfálticas, de gelenitas, de fangasitas, de molibdatos de plomo, de tungstatos de manganeso y de titaniatos de circonio, hasta la lengua más diestra se le está permitido trastabillar. Así pues, en la ciudad se conocía este perdonable defecto de mi tío, del que se burlaban y le esperaban en las coyunturas difíciles, lo cual le enfurecía y hacía que se rieran de él, cosa que no es de buen gusto, ni siquiera para alemanes. Y si siempre había gran afluencia de oyentes en las clases de Lindenbrock, ¿cuántos seguidores asiduos solo eran para reírse con los accesos de cólera del profesor? Sea como fuere, debo decir ante todo que mi tío era un verdadero sabio. Aunque a veces rompiese sus muestras por tratarlas con demasiada brusquedad, unía al genio del geólogo el ojo del mineralogista. Con su martillo, su punzón de acero, su aguja imantada, su soplete y su frasco de ácido nítrico, era un experto.
Por la rotura, por el aspecto, por la dureza, por la fusibilidad, por el sonido, por el olor, por el gusto de un mineral cualquiera, lo clasificaba sin vacilar entre las 600 especies que para 1863 habían sido descubiertos. Por eso el nombre de Lindenbrock sonaba con honor en los institutos y asociaciones nacionales. Los señores Humphrey Davy de Humboldt y los capitanes Franklin y Sabine no dejaron de visitarle a su paso por Hamburgo. Los señores Becquerel, Ebelman, Brewster, Dumas, Milne Edwards, St. Clair Deville gustaban consultarle sobre las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le debía bastantes hermosos descubrimientos y en 1853 había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendente por el profesor Otto Lindenbrock, gran infolio con ilustraciones, que sin embargo no cubrió los gastos. Hay que añadir a eso que mi tío era conservador del Museo Mineralógico del señor Struve, el embajador de Rusia, una magnífica colección de fama europea. Tal era el personaje que me interpelaba con tanta impaciencia. Imagínense un hombre alto, enjuto, con una salud de hierro y de un rubio juvenil que le quitaba 10 buenos años a los 50 que tenía. Sus grandes ojos giraban sin cesar detrás de unas gafas considerables. Su nariz larga y delgada parecía una hoja afilada. Los maliciosos pretendían incluso que estaba imantada y que traía las limaduras de hierro. Pura calumnia. Solo traía el tabaco, pero en gran abundancia, si hay que decir la verdad. Cuando un hombre alto, enjuto, haya añadido que mi tío daba pasos matemáticos de media legua y que al caminar mantenía sus puños sólidamente cerrados, señal de su temperamento impetuoso, se le conocerá lo bastante para no sentir afición por su compañía. Vivía en su casita de Königstrasse, morada mitad de madera, mitad de ladrillo, rematada en un frontispicio almenado. Daba uno de esos sinuosos canales que se cruzan en medio del barrio más antiguo de Hamburgo, que respetó afortunadamente el incendio de 1842. La vieja casa se inclinaba un poco, cierto, y tendía el viento hacia los transeúntes. Tenía inclinado su techo sobre la oreja, como la gorra de un estudiante de la Tugendbahn, y la verticalidad de sus líneas dejaba que desear, pero, en resumidas cuentas, se mantenía bien gracias a un viejo olmo vigorosamente encastrado en la fachada, que en la primavera echaba sus brotes en flor a través de los cristales de las ventanas. Mi tío no dejaba de ser rico para lo que suele ser un profesor alemán. La casa le pertenecía por completo, continente y contenido. El contenido era su ahijada Groven, joven irlandesa de 17 años, Marte y yo. En mi doble calidad de sobrino y de huérfano, me convertí en ayudante/preparador de sus experimentos. Tengo que confesar algo. Mordí con apetito en las ciencias geológicas. Tenía sangre de mineralogista en las venas y jamás me aburrí en compañía de mis preciosos guijarros. En resumidas cuentas, se podía vivir feliz en aquella casita de Königstrasse, a pesar de las impaciencias de su propietario, porque aún comportándose de forma algo brutal, no por ello me amaba menos. Pero aquel hombre no sabía esperar y apremiaba incluso a la naturaleza. Cuando en abril plantaba esquejes de reseda o de volubilis en los tiesos de losa de su salón, iba regularmente todas las mañanas a tirarle de las hojas a fin de apresurar su crecimiento. Con semejante extravagante no quedaba más remedio que obedecer. Por eso, entré corriendo en su gabinete. Capítulo 2. Aquel gabinete era un verdadero museo. Todas las muestras del reino mineral se hallaban allí etiquetadas en el más perfecto orden, siguiendo las 3 grandes divisiones de los minerales: inflamables, metálicos y litoideos. ¡Qué bien conocía yo esas cosas de la ciencia mineralógica! ¿Cuántas veces, en lugar de vagabundear con los chicos de mi edad, me había divertido quitando el polvo a aquellos grafitos, aquellas antracitas, aquellas hullas, aquellos lignitos, aquellas turbas, y los bitumés, las resinas, las sales orgánicas que había que preservar del menor átomo del polvo, y aquellos metales desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los especímenes científicos, y todas aquellas piedras que hubieran bastado para reconstruir la casa de Königstrasse,
incluso con una hermosa habitación más que también me hubiera venido. Pero al entrar en el gabinete no pensaba siquiera en estas maravillas. Solo mi tío ocupaba mi pensamiento. Estaba hundido en su amplio sillón, guarnecido de terciopelo de Utrecht, y tenía entre las manos un libro que miraba con la admiración más profunda. ¡Qué libro, qué libro!, exclamaba. Esta exclamación me recordó que el profesor Lindenbrock era también bibliómano en sus ratos perdidos. Pero un libro de lance solo tenía valor a sus ojos a condición de ser inencontrable, o por lo menos ilegible. «Bueno», me dijo, «¿es que no lo ves? Pues se trata de un tesoro inestimable que he encontrado esa mañana fisgoneando en la tienda del judío Evelius». «Ah, magnífico», respondí con fingido entusiasmo. Y era cierto. ¿A qué tanto alboroto por un viejo libro cuyo lomo y cubiertas parecían hechas de vulgar becerro? Un librucho amarillento del que colgaba una cinta descolorida. Sin embargo, las interjecciones admirativas del profesor no cesaban. «Mira», decía, haciéndose a sí mismo preguntas y respuestas. «Es bastante hermoso. Sí, es admirable. ¿Y qué encuadernación? ¿Se abre el libro con facilidad? Sí, porque se queda abierto en cualquier página. ¿Y cierra bien? Sí, porque la cubierta y las hojas forman un todo perfectamente unido, sin separarse ni entreabrirse por ningún lugar. Y este lomo, que no presenta ni un rasguño después de 700 años de existencia. ¡Ja! De esta encuadernación se habrían sentido orgulloso Bosserian, Kloss o Purgold». Mientras hablaba así, mi tío abría y cerraba sucesivamente el viejo librucho. Yo no podía hacer otra cosa que interrogarle sobre su contenido, aunque no me interesaba para nada. «¿Y cuál es el título de este maravilloso volumen?», pregunté con una solicitud demasiado entusiasta para no ser fingida. «Esta obra es el Heimskringla de Snorre Sturleson, el famoso autor irlandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia». «¿De veras? Y sin duda es una traducción al alemán». «Vamos, una traducción, bah. ¿Qué iba a hacer yo con una traducción? ¿Quién se preocupa de traducciones? Es la obra original, en lengua irlandesa. Ese magnífico idioma, rico y sencillo a la vez, que permite las combinaciones gramaticales más variadas y numerosas modificaciones de palabras». «¿Como el alemán?» «Sí», respondió mi tío encogiéndose de hombros. «Sin contar con que la lengua islandesa admite los 3 géneros como el griego y declina los nombres propios como el latín». «Ah», dije con mi indiferencia algo quebrantada. «¿Y son hermosos los caracteres de ese libro?» «Caracteres, bah. ¿Quién te habla de caracteres, desdichado Axel? Vaya con los caracteres. ¿Tomas esto por un impreso? Pero ignorante, es un manuscrito, y un manuscrito rúnico». «¿Rúnico?» «Sí. ¿Vas a pedirme ahora que te explique esa palabra?» «Me guardaré mucho de hacerlo», repliqué yo en el tono de un hombre herido en su amor propio. Pero mi tío siguió a pesar de todo y me instruyó contra mi voluntad en cosas que apenas me interesaba saber. «Las runas eran caracteres de escritura usados antiguamente en Islandia y según la tradición fueron inventados por el mismo Odín. Pero mira y admira, impío, estos tipos que salieron de la imaginación de un dios». Confieso que a falta de réplica iba a posternarme, género de respuesta que debe agradar tanto a los dioses como a los reyes, porque tiene la ventaja de no azorarlos nunca, cuando un incidente vino a desviar el curso de la conversación. Fue la aparición de un mugriento pergamino que se deslizó del libro y cayó al suelo. Mi tío se precipitó sobre aquella pieza con una avidez fácil de comprender. Un viejo documento, encerrado desde tiempo inmemorial en un viejo libro, no podía dejar de tener a sus ojos alto precio. «Vaya, ¿qué es esto?», exclamó, y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre su mesa un trozo de pergamino de 5 pulgadas de largo y 3 de ancho, sobre el que se alineaban caracteres del libro de hechicería en líneas transversales. He aquí el facímil exacto. Debo dar a conocer esos extraños signos porque impulsaron al profesor Lindenbrock y a su sobrino a emprender la más extraña expedición del siglo XIX. El profesor contempló durante algunos instantes esta serie de caracteres. Luego dijo, quitándose los lentes:
Es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Snorre Sturluson. Pero, ¿qué puede significar? Como el rúnico me parecía un invento de sabios para engañar a la gente pobre, no me preocupó ver que mi tío no comprendiera nada. Al menos eso fue lo que me pareció por el movimiento de sus dedos que comenzaban a agitarse terriblemente. Y sin embargo, es antiguo irlandés, murmuraba entre dientes. Y el profesor Lindenbrock debía conocer de sobra lo que decía, porque resultaba ser un auténtico políglota. No es que hablara correctamente las 2000 lenguas y los 4000 idiomas empleados en la superficie de la Tierra, pero, en fin, sabía una buena parte. En presencia de esa dificultad iba, pues, a dejarse llevar por toda la impetuosidad de su genio. Y yo preveía una escena violenta, cuando sonaron las 2 de la tarde en el pequeño reloj de pared de la chimenea. Al punto, Marthe abrió la puerta del gabinete, diciendo: «La sopa está servida». «¡Al carajo la sopa! ¿Y quién la hizo y quiénes la coman?» Marthe huyó. Yo volé tras ella y, sin saber cómo, me encontré sentado en mi lugar habitual en el comedor. Esperé algunos instantes. El profesor no acudió. Era la primera vez que yo supiera que faltaba la solemnidad de la comida. Y sin embargo, vaya qué comida. Una sopa de perejil, una tortilla de jamón sazonada con acederas con mostaza, una chuleta de ternera con compota de ciruelas y de postre, dulce de gambas. Todo ello regado con un buen vino de Mosela. Eso era lo que mi tío se iba a perder por un viejo papel. Y yo, desde luego, en calidad de sobrino abnegado, me creí obligado a comer por ambos al mismo tiempo, y lo hice a conciencia. «Vaya, jamás he visto nada parecido», decía Marthe. «El señor Lindenbrock no está en la mesa». Sí, es increíble. «Eso presagia algún acontecimiento grave», proseguía la vieja sirvienta moviendo la cabeza. En mi opinión, aquello no presagiaba nada, sino una escena espantosa cuando mi tía encontrara su comida devorada. Estaba ya con mi última gamba cuando una voz estentórea me arrancó de las voluptuosidades del postre. Solo tuve que dar un salto para pasar del comedor al gabinete. Capítulo 3. Evidentemente es rúnico, decía el profesor frunciendo el entrecejo. Pero hay un secreto y lo descubriré. Si no... Un gesto violento remató su idea. «Siéntate ahí», añadió señalándome en la mesa con el puño, «y escribe». En un instante estuve preparado. «Ahora voy a dictarte cada letra de nuestro alfabeto que corresponde a cada uno de esos caracteres islandeses. Veremos lo que resulta. Pero por San Miguel, cuídate mucho de equivocarte». Y comenzó el dictado. Me apliqué lo mejor que pude. Las letras fueron nombradas una tras otra y se formó la incomprensible sucesión de las siguientes palabras. Cuando estuvo terminado ese trabajo, mi tío cogió ávidamente la hoja en la que yo acababa de escribir y la examinó mucho tiempo con atención. «¿Qué quiere decir esto?», repetía maquinalmente. Palabra de honor que yo no habría podido decírselo. Además, no me preguntaba y continuó hablando consigo mismo. Es lo que llamamos un criptograma, en el cual el sentido está oculto bajo letras revueltas adrede y que convenientemente dispuestas formarían una frase inteligible. Cuando pienso que tal vez aquí está la explicación o la indicación de un gran descubrimiento. Por lo que a mí se refiere, pensaba que allí no había absolutamente nada. Pero por prudencia mejor callé mi opinión. El profesor cogió entonces el libro y el pergamino y comparó los dos. Esas dos escrituras no son de la misma mano. El criptograma es posterior al libro y lo primero que veo es una prueba irrefutable. En efecto, la primera letra es una doble M, que en vano buscaríamos en el libro de Sturluson, porque no fue añadida al alfabeto islandés hasta el siglo XIV. Así pues hay por lo menos 200 años entre el manuscrito y el documento. Admito que esto me pareció bastante lógico.
Por tanto, esto me lleva a pensar que uno de los poseedores del libro fue el que trazó estos caracteres misteriosos. Pero, ¿quién diablos fue ese poseedor? ¿No habrá puesto su nombre en algún lugar del manuscrito? Mi tío se quitó los lentes, cogió una gruesa lupa y revisó cuidadosamente las primeras páginas del libro. En el reverso de la segunda, la de la portadilla, descubrió una especie de mancha que causaba a la vista el efecto de un borrón de tinta. Sin embargo, mirando más de cerca, se distinguían algunos caracteres medio borrados. Mi tío comprendió que allí estaba lo interesante. Se empecinó pues sobre la mancha y con la ayuda de su gruesa lupa, terminó por reconocer los signos siguientes, caracteres rúnicos que leyó sin vacilar. ¡Ja! ¡Arne Saknussemm!, exclamó en tono triunfante. Pero si es un nombre, y un nombre islandés además, el de un sabio del siglo XVI, de un alquimista célebre. Mira a mi tío con cierta admiración. Aquellos alquimistas, Avicenna, Bacon, Lulio, Paracelso, eran los auténticos, los únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos que todavía hoy nos asombran. ¿Por qué el tal Saknussemm no habría ocultado bajo este incomprensible criptograma alguna sorprendente invención? Debe ser así, sí, es así. La imaginación del profesor se inflamaba con esta hipótesis. De pronto me atreví a responder. Desde luego, pero ¿qué interés podía tener ese sabio en ocultar de este modo algún descubrimiento maravilloso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿No hizo lo mismo Galileo con Saturno? Además, ya lo veremos. Descifraré el secreto de ese documento y no comeré ni dormiré hasta haberlo adivinado. Vaya, pensé yo. Ni tú tampoco, Axel. Maldición, me dije a mí mismo. Qué suerte que he comido por dos. Ante todo, hay que encontrar la lengua de esta clave. No debe de ser difícil. Al oír estas palabras, alcé rápidamente la cabeza. Mi tío reanudó su soliloquio. Nada más fácil. En este documento hay 132 letras, que dan 69 consonantes por 53 vocales, y poco más o menos con esa proporción se han formado las palabras de las lenguas meridionales, mientras que los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Por tanto, se trata de una lengua del mediodía. Estas conclusiones eran muy justas. Pero, ¿cuál es esa lengua? Ahí esperaba yo a mi sabio, en quien, sin embargo, descubría un profundo analista. Este Saknussemm era un hombre instruido. Desde el momento en que no escribía en su lengua materna, debía escoger preferentemente la lengua usual entre los espíritus cultivados del siglo XVI, es decir, el latín. Si me equivoco, podré probar con el español, con el francés, con el italiano, con el griego y con el hebreo. Pero los sabios del siglo XVI escribían por lo general en latín. Por tanto, tengo derecho a decir a priori, esto es latín. Di un brinco en mi silla. Mis recuerdos de latinista se rebelaban contra la pretensión de que aquella serie de palabras estrambóticas pudiera pertenecer a la dulce lengua de Virgilio. Sí, latín, continuó mi tío. Pero latín embrollado. Vaya, pensé yo. Si lo desembrollas, buen desembrollador serás, tío. Hagamos un examen atento, dijo, volviendo a coger la hoja sobre la que yo había escrito. Aquí tenemos una serie de 132 letras que se presentan en aparente desorden. Hay palabras en que las consonantes se encuentran solas, como en el primer grupo, M.RNLLS. Otra en que, por el contrario, abundan las vocales. El quinto, por ejemplo, un TIF, o el antepenúltimo, o seibo. Y esa disposición no ha sido combinada, evidentemente. Viene dada matemáticamente por la desconocida razón que ha presidido la sucesión de estas letras. Parece seguro que la frase primitiva fue escrita regularmente, luego trastocada siguiendo una ley que hay que descubrir. Quien posea la clave de este cifrado lo leerá de corrido. Pero, ¿cuál es esa clave? Axel, ¿tienes tú esa clave? Axel. No respondía a esta pregunta y con razón. Mis miradas habían detenido en un encantador retrato colgado de la pared.
El retrato de Gruben. La pupila de mi tío se encontraba entonces en Altona, en casa de una de sus parientes. Y su ausencia me ponía muy triste porque, ahora puedo confesarlo, la linda irlandesa y el sobrino del profesor se amaban con toda la paciencia y toda la tranquilidad alemanas. Estábamos prometidos sin que lo supiera mi tío, demasiado geólogo para comprender sentimientos semejantes. Gruben era una encantadora joven rubia de ojos azules, de carácter un poco grave, de espíritu algo serio, pero no por eso me amaba menos. En cuanto a mí, la adoraba, si es que este verbo existe en la lengua tudesca. Así pues, la imagen de mi pequeña irlandesa me transportó en un momento del mundo de las realidades al de las quimeras, al de los recuerdos. Volví a ver a la fiel compañera de mis penas y mis alegrías. Todos los días me ayudaba a ordenar las preciosas piedras de mi tío. Las etiquetaba conmigo. Qué buenísima mineralogista era la señorita Gruben. Habría dado lecciones a más de un sabio. Le gustaba profundizar en las cuestiones arduas de la ciencia. Cuántas dulces horas habíamos pasado estudiando juntos, y cuánto envidiaba yo a menudo la suerte de aquellas piedras insensibles que ella manejaba con sus encantadoras manos. Luego, llegado el momento del descanso, salíamos los dos juntos, enfilábamos las frondosas avenidas de Ulster y juntos nos dirigíamos al viejo molino alquitranado, que hace tan buen efecto al extremo del lago. De camino, hablábamos tomados de la mano. Yo le contaba cosas que le hacía mucha gracia. Así llegábamos hasta las orillas del Elba, y tras haber dado las buenas noches a los cisnes que nadaban entre los grandes nenúfares blancos, volvíamos al muelle en la barca de vapor. Y me encontraba yo soñando así, cuando mi tío, dando un puñetazo en la mesa, me devolvió violentamente a la realidad. Veamos, en mi opinión, la primera idea que debe ocurrírsele a uno para embrollar las letras de una frase es escribir las palabras verticalmente, en lugar de trazarlas horizontalmente. Vaya, pensé yo. Hay que ver lo que sale de esta forma. Axel, pon una frase cualquiera en ese trozo de papel, pero en lugar de disponer las letras unas detrás de otras, ponlas sucesivamente por columnas verticales, de modo que puedan agruparse en número de 5 o 6. Comprendí de qué se trataba, e inmediatamente escribí de arriba a abajo. Bueno, dijo el profesor sin haberlo leído, ahora dispón esas palabras en una línea horizontal. Obedecí. Perfecto, dijo mi tío arrancándome el papel de las manos. Esto ya se parece al viejo documento. Las vocales y las consonantes están agrupadas en el mismo desorden. Incluso hay mayúsculas en medio de las palabras y hasta una coma, igual que en el pergamino de Exactnusem. No dejaron de parecerme muy ingeniosas estas observaciones. Ahora, prosiguió mi tío dirigiéndose directamente a mí, para leer la frase que acabas de escribir y que yo no conozco, me bastará con tomar una tras otra la primera letra de cada palabra, luego la segunda, luego la tercera, etc. Y mi tío, con gran asombro por su parte y sobre todo por la mía, leyó: Te amo mucho, mi pequeña Gruben. ¿Cómo?, dijo el profesor. Así es, sin darme cuenta, como torpe enamorado, había trazado esa comprometedora frase. ¡Ah! ¿Con qué quieres a Gruben?, prosiguió mi tío en un auténtico tono de tutor. No, pero... ¿quieres a Gruben? Bien, apliquemos un procedimiento al documento en cuestión. Mi tío, sumido de nuevo en su absorbente contemplación, olvidaba mis imprudentes palabras. Digo imprudentes porque la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. Pero afortunadamente el gran tema del documento le dominó. En el instante de hacer su experiencia capital, los ojos del profesor Lindenbrock lanzaron destellos a través de sus lentes. Sus dedos temblaron cuando volvió a coger el viejo pergamino. Estaba profundamente emocionado. Por fin, tosió con fuerza y con voz grave, deletreando una tras otra la primera letra, luego la segunda de cada palabra, me dictó la serie siguiente. Debo confesar que al concluir estaba emocionado. Aquellas letras, nombradas una a una, no habían ofrecido ningún sentido a mi entendimiento. Esperaba pues que el profesor dejara rodar pomposamente entre sus labios una frase de una latinidad magnífica. Sin embargo, ¿quién hubiera podido preverlo? Un violento puñetazo sacudió la mesa.
La tinta saltó, la pluma se escapó de mis manos. ¡Ah! ¡No es esto! ¡Eso no tiene sentido! Luego, cruzando el gabinete como una bala y bajando la escalera como una avalancha, se precipitó en la Königstrasse y echó a correr. Capítulo 4. ¿Se ha marchado? Exclamó Martha, acudiendo al ruido de la puerta de la calle, que, cerrada con violencia, acababa de sacudir a toda la casa. Sí, le respondí yo. Ya se marchó. Vaya, ¿y su comida? No comerá. ¿Y su cena? No va a cenar. ¿Cómo? No, querida Martha, no volverá a comer ni nadie en la casa. Mi tío Lindenbrock nos pone a todos a dieta hasta que haya descifrado un viejo libro de magia que es absolutamente indescifrable. Dios mío, nos vamos a tener que morir de hambre. No me atreví a confesar que, con un hombre tan inflexible como mi tío, era un destino inevitable. La vieja sirvienta, seriamente alarmada, volvió a su cocina gimoteando. Cuando me quedé solo, se me ocurrió la idea de ir a contarle todo a Grauben. ¿Pero cómo dejar la casa? El profesor podía regresar de un momento a otro. ¿Y si me llamaba? ¿Y si quería volver a empezar aquel trabajo logogrífico que en vano habrían propuesto el viejo Edipo? ¿Y si yo no respondía a su llamada, qué pasaría? Lo más prudente era quedarse. Precisamente un mineralogista de Besançon acababa de enviarnos una colección de geodas silíceas que había que clasificar. Me puse a la tarea. Escogí, etiqueté y dispuse en su vitrina todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales. Pero esta ocupación no me absorbía. El asunto del viejo documento no dejaba de preocuparme extrañamente. Mi cabeza hervía y me sentía dominado por una vaga inquietud. Tenía el presentimiento de una catástrofe próxima. Al cabo de una hora, mis geodas estaban ordenadas. Me dejé caer entonces en el gran sillón de Utrecht, con los brazos colgando y la cabeza hacia atrás. Encendí mi pipa de larga boquilla curvada, cuya cazoleta esculpida representaba una náyade tendida con indolencia. Luego me divertí siguiendo los procesos de la carbonización, que poco a poco hacía de mi náyade una negra auténtica. De vez en cuando escuchaba si algún paso sonaba en la escalera, pero no. ¿Dónde podía estar mi tío en aquel momento? Me lo imaginaba caminando bajo los hermosos árboles del camino de Altona, gesticulando, golpeando la tapia con su bastón, azotando las hierbas con brazo violento, decapitando los cardos y perturbando el reposo de las cigüeñas solitarias. ¿Regresaría triunfante o desalentado? ¿Quién vencería a quién? ¿El secreto a él o él al secreto? Me hacía estas preguntas y maquinalmente tomé entre mis dedos la hoja de papel sobre la que se extendía la incomprensible serie de letras trazadas por mí. Me repetía, ¿qué significa esto? Traté de agrupar aquellas letras de modo que formaran palabras. Imposible. Aunque las reuniera de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 o de 6 en 6, no resultaba nada que fuera inteligible. Las letras 14ª, 15ª y 16ª formaban la palabra inglesa ice. Las letras 84ª, la 85ª y la 86ª formaban la palabra sir. Finalmente, en el cuerpo del documento y en la tercera línea, observé también las palabras latinas rota, mutabile, ira, nec, atra. Diablos, pensé. Esas últimas palabras parecen dar la razón a mi tío respecto a la lengua del documento. E incluso en la cuarta línea llegué a ver la palabra luco, que se traduce por bosque sagrado. Cierto que en la tercera línea se leía la palabra tabiled de naturaleza perfectamente hebraica, y en la última los vocablos merc, arc, mere, que son claramente franceses. Era para volverse loco. 4 idiomas diferentes en aquella frase absurda. ¿Qué relación podía existir entre las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiante, madre, arco o mar? Solo la primera y la última podían relacionarse con facilidad. No resultaba sorprendente que en un documento escrito en Islandia se hablase de un mar de hielo. Pero de ahí a comprender el resto del criptograma, había un abismo. Así pues me debatía contra una dificultad insoluble.
Mi cerebro ardía, mis ojos parpadeaban sobre la hoja de papel. Las 132 letras parecían revolotear a mi alrededor, como esas lágrimas de plata que se deslizan en el aire alrededor de nuestra cabeza, cuando la sangre sube a ella con violencia. Era presa de una especie de alucinación. Me ahogaba, necesitaba aire. Maquinalmente me abaniqué con la hoja de papel, cuyos dos lados se ofrecieron sucesivamente a mi mirada. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, en una de aquellas vueltas rápidas, en el momento en que la cara se volvía hacia mí, creí ver aparecer palabras perfectamente legibles, palabras latinas, entre otras, craterem y terrestre? De pronto la luz se hizo en mi cerebro. Aquellos únicos indicios me hicieron vislumbrar la verdad. Había descubierto la clave del cifrado. Para comprender el documento, no era necesario siquiera leerlo a través de la hoja del revés. No, tal como estaba, tal como me había sido dictado, podía ser leído de corrido. Todas las ingeniosas combinaciones del profesor se materializaban. Había acertado en la disposición de las letras y en la lengua del documento. Le había faltado prácticamente nada para poder leer de cabo a rabo aquella frase latina, y ese nada acababa de proporcionármelo el azar. Se comprenderá mi emoción. Mis ojos se enturbiaron. No podía servirme de ellos. Había extendido la hoja de papel sobre la mesa. Me bastaba echar una ojeada para convertirme en poseedor del secreto. Por fin conseguí calmar mi agitación. Me impuse la obligación de dar 2 vueltas a la habitación para aplacar mis nervios, y volví a hundirme en el amplio sillón. Leamos, me dije, tras haber llenado mis pulmones con una abundante provisión de aire. Me incliné sobre la mesa, puse sucesivamente mi dedo en cada letra, y sin detenerme, sin vacilar un instante, pronuncié en alta voz la frase entera. Pero, qué asombro, qué terror que me invadió. Al principio quedé como herido por un golpe súbito. ¿Cómo? Lo que acababa de saber se había realizado. Un hombre había tenido suficiente audacia para penetrar. ¡Ah! Dije dando un salto. No. Mi tío no debe saberlo. Solo faltaría que llegara a cometer semejante viaje. Él quisiera intentarlo también. Nada podría detenerlo. Un geólogo tan decidido partiría a pesar de todo, a despecho de todos. Y me llevaría con él y no volveríamos. Nunca. Me hallaba en un estado de sobreexcitación difícil de describir. No, esto no va a pasar. Y puesto que puede impedir que semejante idea llegue a la mente de mi tirano, lo haré. Dando vueltas a este documento, podría descubrir por azar la clave. Tengo que destruirlo. Había restos de fuego en la chimenea. Tomé no solo la hoja de papel, sino el pergamino de Saknussemm. Con mano febril, iba a arrojar todo sobre los carbones y reducir a nada aquel peligroso secreto, cuando se abrió la puerta del gabinete. Apareció mi tío. Capítulo 5. Apenas tuve el tiempo justo para volver a poner sobre la mesa aquel desgraciado documento. El profesor Lindenbrock parecía profundamente absorto. Su pensamiento dominante no le dejaba un momento de reposo. Evidentemente, durante su paseo, había escrutado y analizado el asunto. Había puesto en práctica todos los recursos de su imaginación y volvía para aplicar alguna combinación nueva. En efecto, se sentó en su sillón y, pluma en mano, comenzó a establecer fórmulas que se parecían a un cálculo algebraico. Yo seguía con la mirada su mano temblorosa. No me perdía uno solo de sus movimientos. ¿Qué resultado inesperado iba a producirse inopinadamente? Yo temblaba sin razón, porque hallada ya la auténtica combinación, la única, cualquier otra búsqueda resultaba inevitablemente vana. Durante 3 largas horas mi tío trabajó sin hablar, sin levantar la cabeza, borrando, volviendo a escribir, tachando, comenzando de nuevo 1 y 1000 veces. Yo sabía de sobra que si conseguía disponer aquellas letras en todas las posiciones relativas que podían ocupar, encontraría hecha la frase. Pero también sabía que con solo 20 letras se puede formar 2.432.902.8.176.640.000 combinaciones. Y había 132 letras en la frase, y estas 132 letras
Daban un número de frases diferentes compuesto de 133 cifras por lo menos, número casi imposible de enumerar y que escapa a cualquier estimación. Estaba tranquilo respecto a este medio heroico de resolver el problema. Sin embargo, el tiempo transcurría. Llegó la noche. Los ruidos de la calle se apagaron. Mi tío, siempre inclinado sobre su tarea, no vio nada. Ni siquiera Martha, que entreabrió la puerta. No oyó nada. Ni siquiera la voz de aquella digna sirvienta que decía: ¿El señor cenará esta noche? También Martha hubo de irse sin respuesta. En cuanto a mí, tras haber resistido durante algún tiempo, me vi dominado por un sueño invencible y me dormí en una esquina del canapé, mientras mi tío Lindenbrock seguía calculando y borrando. Cuando al día siguiente me desperté, el infatigable trabajador seguía aún con su tarea. Sus ojos rojos, su tez pálida, sus cabellos revueltos bajo su mano febril, sus mejillas purpúreas indicaban de sobra su terrible lucha con lo imposible. Y en qué fatigas del espíritu, en qué concentración del cerebro debieron pasar las horas para él. Realmente me dio lástima. Pese a los reproches que me creía en el derecho de hacerle, cierta emoción se apoderó de mí. El pobre hombre estaba tan poseído por su idea que olvidaba incluso encolerizarse. Todas sus fuerzas se concentraban en un solo punto, y como no escapaban por su salida natural, podía temerse que la tensión le hiciera estallar de un momento a otro. Yo podía con un gesto aflojar aquel torno de hierro que le apretaba el cráneo, con una sola palabra, pero no hice nada. Sin embargo, yo tenía buen corazón. ¿Por qué permanecía mudo en semejante circunstancia? En interés mismo de mi tío. No, me repetía. No voy a hablar. Querría ir, le conozco. Nada podía detenerlo. Es una imaginación volcánica y por hacer lo que otros geólogos no han hecho, arriesgaría su vida. Me voy a callar. Guardaré este secreto del que me ha hecho dueño el azar. Descubrirlo sería matar al profesor Lindenbrock. Que lo adivine si puede. No quiero reprocharme un día haberle conducido a su perdición. Una vez que decidí esto, me crucé de brazos y esperé. Pero no había contado con un incidente que se produjo algunas horas más tarde. Cuando Martha quiso salir de la casa para dirigirse al mercado, encontró la puerta cerrada. La gruesa llave no estaba en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Evidentemente mi tío, cuando regresó la víspera después de su precipitada excursión. ¿Era adrede? ¿Era por descuido? ¿Quería someternos a los rigores del hambre? Esto me habría parecido demasiado fuerte. ¿Cómo? ¿Martha y yo íbamos a ser víctimas de una situación que no nos afectaba lo más mínimo? Sin duda, y recordé un precedente cuya naturaleza era como para asustarnos. En efecto, hacía algunos años, en una época en que mi tío trabajaba en una gran clasificación mineralógica, permaneció 48 horas sin comer, y toda la casa hubo de adecuarse a esta dieta científica. Por lo que a mí se refiere, con ello conseguía unos calambres de estómago muy poco divertidos para un joven de naturaleza bastante voraz. Pronto tuve la impresión de que no habría almuerzo, como tampoco había habido cena la noche anterior. Sin embargo, resolví ser heroico y no ceder ante las exigencias del hambre. Martha se lo tomaba muy en serio y estaba desolada. La pobre mujer. En cuanto a mí, la imposibilidad de abandonar la casa me preocupaba más, y con razón. Creo que se me entiende. Mi tío seguía trabajando. Su imaginación se perdía en el mundo de las combinaciones. Vivía lejos de la tierra y verdaderamente al margen de las necesidades terrestres. Hacia el mediodía, el hambre me aguijoneaba con fuerza. En su inocencia, Martha había agotado la víspera las provisiones de la despensa. No quedaba nada en la casa. Sin embargo, aguanté. Hacía de ello una cuestión de honor. Sonaron las 2. Aquello resultaba ridículo, intolerable incluso.
Yo abría unos ojos desmesurados. Empezaba a decirme que exageraba la importancia del documento, que mi tío no lo creería, que vería en él un simple engaño, que en el peor de los casos le retendríamos a su pesar si quisiera intentar la aventura, que en última instancia podía descubrir por sí mismo la clave del cifrado y que entonces la abstinencia habría sido inútil. Estas razones que la noche anterior habría rechazado con indignación me parecieron excelentes. Incluso encontré completamente absurdo haber esperado tanto tiempo, y decidí contarle todo. Buscaba una forma no demasiado brusca de entrar en materia, cuando el profesor se levantó, se puso su sombrero y se preparó para salir. ¿Cómo? ¿Abandonar la casa y dejarnos encerrados? Nunca. Tío. Al parecer no me escuchó. ¿Tío Lindenbrock? Sí, dijo como un hombre al que despiertan de pronto. ¿Y esa llave? ¿Qué llave? ¿La llave de la puerta? No, la clave del documento. El profesor me miró por encima de sus lentes. Observó sin duda algo insólito en mi rostro, porque me agarró vivamente del brazo y sin poder hablar me interrogó con la mirada. Sin embargo, jamás pregunta alguna fue formulada de forma más nítida. Yo moví la cabeza de arriba a abajo. Él sacudió la suya con una especie de piedad, como si tuviera que vérselas con un loco. Yo hice un gesto más afirmativo. Sus ojos brillaron con un vivo destello, su mano se volvió amenazadora. Esa conversación, muda en tales circunstancias, hubiera interesado al espectador más indiferente. Y en realidad yo no me atrevía a hablar, del miedo que tenía que mi tío me ahogara en los primeros transportes de su alegría. Pero se volvió tan perentorio que tuve que responder. Sí, esa clave, el azar. ¿Qué dices? Mira, dije, presentándole la hoja de papel sobre la que yo había escrito. Lee. Pero eso no significa nada. Nada si se empieza por el principio, pero si se empieza por el final. No había acabado mi frase cuando el profesor lanzaba un grito, más que un grito, un verdadero rugido. En su espíritu acababa de producirse una revelación. Estaba transfigurado. ¡Ah! ¡Ingenioso Saknussemm! O sea que primero escribiste la frase al revés. Y precipitándose sobre la hoja de papel, con la mirada empañada y la voz emocionada, leyó el documento entero, remontando de la última letra a la primera. Estaba concebido en esos términos, que de ese mal latín se puede traducir así. Descienda al cráter del Yocul de Sneffels, que la sombra del Escartaris acaricia entre las calendas de julio. Viajera audaz y llegarás al centro de la tierra. Yo lo hice, Arne Saknussemm. Tras esta lectura, mi tío saltó como si, por descuido, hubiera tocado una botella de Leyden. Estaba pletórico de audacia, de alegría y de convicción. Iba y venía, se cogía la cabeza entre las manos, desplazaba las sillas, apilaba sus libros, hacía juego de malabares, cosas increíbles con sus preciosas geodas. Daba un puñetazo aquí, una palmada allá. Por fin sus nervios se calmaron y como hombre agotado por un gasto excesivo de fluido, volvió a caer en su sillón. ¡Ah! ¿A qué hora es? Son las 3. Vaya, qué pronto se ha pasado la hora de comer. Me muero de hambre. A la mesa y luego... Arras mi maleta. ¿Qué? Y también la tuya. You can take that crazy jet. Newark to LA. You can walk the length of the boulevard. Watch the sun